por hoy. Esta mañana, acabamos de hablar con el consejero y tal y como decíamos, seguimos con los espacios dedicados a la mujer. Hemos tenido el deporte, hemos tenido las asociaciones y hoy vamos a centrarnos en las alcaldías. Alcaldías en La Mancha. No hace tanto tiempo en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra tierra, pues lo de ver una mujer alcaldesa era algo como... No sé, no lo veo, porque la mujer que en la casa, con los niños con la casa, al campo, en fin. Actualmente más de la mitad de los municipios gobernados en España, más de la mitad de municipios no han tenido nunca una alcaldesa todavía, en lo que llevamos de democracia, y antes menos. El 5% de los alcaldes de todo el mundo, solo el 5% son mujeres. Tras las elecciones de 1979 se eligieron en España apenas 100 alcaldesas, mientras que en las elecciones de 2019, en las últimas, son casi 1.800, 1.751. La cosa va avanzando, no sé si mucho o poco. De los municipios que hay en España, que son 8.131, actualmente 4.179 siempre han sido gobernados por hombres, nunca por mujeres. El resto ha ido intercambiándose, mujer, hombre, más bien hombre, y últimamente, en los últimos 10 o 12 años, pues parece que están llegando a los pueblos. Y por eso queremos tener una representación esta mañana, dos pueblos distintos, un pueblo más grande, un pueblo más pequeño, un pueblo más turístico, un pueblo más trabajador. Bueno, trabajadores todos, me refiero, a ver, no voy a hacer esto. Elena García, alcaldesa de Socuéllamos, buenos días. Muy buenos días, Luis. Y Lourdes López, alcaldesa de Belmonte, buenos días. Buenos días. Dos alcaldesas que llegan a la alcaldía, como decíamos, en una España, dentro de la España profunda estaría Castilla-La Mancha, donde ver una mujer en la alcaldía, Elena, era como una utopía ver una alcaldía, qué cosas. Bueno, la verdad es que es agradable y sobre todo es un orgullo que, como bien dices, hayamos sido pioneros y hablo en general, ya que no es solamente la representación que hoy hacemos aquí la alcaldesa de Belmonte y yo, sino que en nuestra provincia, en nuestro caso, en la provincia de Ciudad Real, pues en los últimos años o en las últimas legislaturas han sido alcaldesas las que han llegado a lo más alto en la representación de los ayuntamientos de nuestra provincia. Como digo, haber roto esa lanza en favor de pues que la mujer también puede ocuparse de este tipo de cargos, yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosas y sobre todo pues que nuestra provincia sea también, con los datos que has facilitado, pionera, o seamos de los primeros en España que podemos presumir de que poco a poco y en gran número de localidades son las mujeres las que han llegado al poder. Pues la verdad es que dice, como nuestro lema que hemos acunado en Socuéllamos, el lema imparables, pues esto es una revolución que ha comenzado y que esperemos no termine hasta que no consigamos esa igualdad real y efectiva por la que celebramos este 8 de marzo y por el que tenemos que seguir trabajando. Se han conseguido muchas cosas, pero tenemos que seguir ahí y pues todo lo que sea romper esos techos de cristal. Si hemos aportado algo en la historia y nuestro granito de arena para que así sea, pues muy contentas y muy orgullosas de ese trabajo. Bueno, Belmonte lleva una trayectoria de mujer alcaldesa ya también muchísimo tiempo, ¿no? Lourdes. Ahí estuvo Angustias, 16 años, pero también es cierto que fue la primera mujer en gobernar Belmonte. O sea, hasta entonces solo había habido alcaldes. Y es que las mujeres en el medio rural sufrimos una doble discriminación por ser mujeres y por ser rurales. Es muy difícil abrirse camino en todos los ámbitos, pero en el medio rural aún es un poco más complicado, quizá porque las costumbres, las tradiciones arraigan de una forma mucho más fuerte y es más difícil romper con ellas, sin duda alguna. Pero bueno, ahí tuvimos Angustias, valiente ella, y bueno, pues ahí están los resultados. Una buena gestión, un buen gobierno y desde luego un referente, sin duda alguna. Hablábamos antes, off the record, fíjate, porque antes era solo el trabajo, los niños y ahora ya se ocupan cargos y me dice Elena, bueno, se ocupan cargos y los niños y el trabajo, en eso no hemos cambiado mucho, ¿no? No, la verdad es que además te ponía el ejemplo que ayer acudíamos a los cuartos premios que otorga la Diputación de Ciudad Real con motivo del Día de la Mujer. En este caso se le otorgaba a María Jesús Alarcón Barcos, que es presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Y ella la verdad es que en su discurso lo decía, y es una reflexión que tenemos que hacer también las mujeres, ¿no? Esta lucha no va de solamente de mujeres, va de mujeres y hombres, pero en este caso, si bien es cierto que en muchos ámbitos existe una igualdad para acceder, pues en este caso, como estamos diciendo, a una alcaldía o a un puesto de responsabilidad, o en su caso a la carrera judicial, ¿no? No hay esa discriminación entre hombres y mujeres, pero sí que de alguna manera la hay mientras no cambiemos el chip, ¿no? Y es que seguimos ocupando esos roles como de tenernos que ocupar de todo, de sentirnos como mujeres culpables, de si dejamos a nuestros niños o les dedicamos menos tiempo por tener que asumir otras responsabilidades, y por tanto mientras no cambiemos ese chip y bueno, pues podamos alternar, podamos compaginar sin ese sentimiento de culpabilidad para acceder a este tipo de responsabilidades o este tipo de puestos, pues yo creo que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Ella lo ponía de ejemplo, si vemos, daba los datos también, hay muy pocas mujeres como presidentas de las audiencias provinciales de nuestro país, y si bien es verdad, las que hay pues tienen una edad mucho más avanzada que los presidentes hombres de las audiencias provinciales de España, ¿no? Y eso se debe a que han empezado la carrera mucho más tarde que los hombres, debido a que se han tenido que ocupar previamente de criar unos hijos, de atender unas responsabilidades familiares que pues no han acometido los hombres hasta este momento, ¿no? Pero es un sentimiento, como decimos, pues esa frase que hoy hay de malas madres, ¿no? Cuando nos sentimos culpables por tener que dedicar menos tiempo a nuestros hijos, que yo creo que todo es como es como una obligación, ¿no? Que sea la madre la que lleve el niño al médico. Sí, porque somos nosotras las que nos pesa el ser cuestionadas cuando no atendemos ciertas responsabilidades que hasta este momento han sido atribuidas por la sociedad única y exclusivamente a las mujeres, ¿no? Entonces es un chip que tenemos que cambiar. Afortunadamente se está trabajando en esa línea, y hablábamos también, y así lo considero y lo digo siempre, se tiene que trabajar desde la educación, desde la infancia hay que trabajar en pro de esa igualdad real y efectiva de la que hablábamos antes. Mientras no trabajemos la educación, yo creo que las generaciones venideras pues incurrirán en los mismos problemas que tenemos a día de hoy para poder solucionar este problema. La verdad, yo es que sí, bueno, suscribo todo lo que dice Elena, y además ha abordado cuestiones muy, muy importantes. Hay una cosa fundamental que ha dicho al principio, y es que parece que el tema de la desigualdad es un problema de mujeres y entonces nos concierne solo a nosotros. No. El tema de la igualdad es un problema social, un gran problema social, y es responsabilidad de hombres y mujeres solucionarlo, no solo de mujeres. Y eso es una cosa que tenemos que empezar a admitir y asumir. Hablaba también de otra cosa, bueno, me hacía gracia, ¿no? El tema es que lo hablábamos antes, la falta de corresponsabilidad. Bueno, nos reímos, pero es un tema muy, muy serio. Es un problema también fundamental. No es una cuestión solo de conciliación, porque al final parece que solo conciliamos las mujeres. Es una cuestión de corresponsabilidad, porque hasta hace muy, muy poquito tiempo estaba claro que el ámbito público estaba reservado a la esfera de lo masculino, mientras que el ámbito privado, lo que es la casa, estaba reservada a la esfera de lo femenino. ¿Qué ha pasado? Las mujeres nos hemos ido incorporando progresivamente al ámbito público, la vida laboral, fuera de casa, ¿no? A trabajar fuera de casa, o sea, estar empleadas. ¿Qué ha pasado? Pues que los hombres no han entrado de la misma manera en el ámbito privado. ¿Qué ocurre? Que ahora nos vemos con todas las obligaciones del trabajo fuera de casa, pero seguimos asumiendo esas obligaciones dentro de casa, esa doble jornada, incluso triple jornada. Claro, o sea, es muy complicado poder estar en igualdad de condiciones a la hora de competir por puestos de trabajo y demás. Claro, la mujer ha salido, pero el hombre no ha entrado. No. Entonces sigue la descompensación. Y lo comentaba yo con Lourdes el otro día cuando hablábamos de hacer el programa y tal. Decía, bueno, es que hay que empezar primero quitando este tipo de cuentos, de canciones, porque hablábamos de la canción esa que una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Una niña fue... se sigue cantando. Ese tipo de cosas no hacen bien para la educación de la igualdad.
No, desde luego que no, y es que tenemos muchas influencias y las tenemos totalmente naturalizadas y asumidas, porque es que son tantas que al final, y de eso también hablaba Elena, es la paradoja perversa, ¿no? Que al final, como el rol de educación lo tenemos asumido las mujeres, repetimos ciertas estructuras que al final hace que no se solventen los problemas, que los vayamos ampliando, ¿no? Que los vayamos perpetuando. Entonces, claro, dices, jolines, o sea, que encima que sufrimos la desigualdad, seamos las mujeres las que lo perpetuemos, esa paradoja perversa, que nos sintamos culpables por no... O sea, todo eso hay que empezar a desterrarlo y hay que intentar desaprender y volver a aprender, que es muy complicado, y más cuando hay estas estructuras sociales, estas estructuras mentales tan arraigadas, es muy complicado. Y luego, claro, tienes a toda la sociedad, pues eso, con canciones que, bueno, hablábamos de esas que son un poco más nice, pero vete a las del reggaetón de ahora, que vamos, son bestiales, ¿no? Esas letras, los cuentos infantiles. Y eso no es de hace 50 ni 100 años, eso es de ahora. O sea, No, pero es que ahora igual, o sea, es cierto que hemos avanzado, y se ha avanzado mucho. Tú mismo has dado unos datos donde hemos visto que sí, que evidentemente hemos avanzado, menos mal, llevamos muchos años luchando para conseguirlo, pero que falta mucho es evidente. Ahora mismo, hablaba también Elena del techo de cristal. Claro, resulta que, bueno, nos hemos incorporado después, pero ya hace muchos años que las mujeres estamos en las universidades. Si tú miras datos, de hecho, hay más mujeres estudiando en las universidades, pero luego te vas al Consejo Administrativo del IBEX 35, de las empresas más potentes, y resulta que solo un 20% son mujeres de consejeras, pero es que te vas a la universidad porque dices, vale, es cierto que hay una segregación horizontal, hay profesiones masculinizadas, profesiones feminizadas. La educación es una de ellas, porque parece que ese rol que tenemos asumido de educación, que lo teníamos en las casas, hemos salido fuera, pero seguimos asumiendo ese papel. Es verdad que la educación está, en un alto porcentaje, los estudios de magisterio, bueno, pues lo ocupan las mujeres, ¿no? Bueno, pues tú te vas a la universidad y dices, vale, de las 50 universidades públicas españolas, solo hay 9 mujeres rectoras. Ya. Claro, ¿y esto por qué es? Pues por todo esto que venimos contando. El miércoles hablábamos con Mujeres y Deporte, y había una representación dentro de las jugadoras que hablábamos, que son de Socuellamos, del Kiele, un equipo de élite. Una de las chicas es brasileña, y le preguntamos que cómo veía la situación actual de la mujer en España con respecto a Brasil, y hasta en más países, y dice que en España está mucho mejor que en muchos sitios. Algo es algo, ¿no? A ver, lo he dicho al principio, hemos avanzado. Afortunadamente, como he dicho, el lema imparables, debemos la lucha de otras muchas mujeres que han hecho historia, el que hoy tengamos muchos derechos reconocidos que hace unos años serían impensables, ¿no? Algo que tenemos tan asumido y que parece que ha sido así toda la vida, y no ha sido así. El derecho al voto o otro tipo de derechos que hasta hace unos años la mujer no tenía. Hemos avanzado, pero queda mucho por avanzar. Estamos viendo cómo consecuencia también de esa desigualdad, porque está estrechamente relacionada la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres, pues como consecuencia, lamentablemente, tenemos esa violencia de género que, lejos de ir remitiendo, estamos viendo cómo en apenas 2 meses que llevamos de 2020 han sido 14 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y por tanto creo que las consecuencias, estamos hablando aquí de esa igualdad en el acceso de la vida laboral, pero tenemos consecuencias mucho más importantes, como es esta que digo. Tenemos que seguir trabajando. Hemos conseguido mucho, y si nos comparamos con otros países pues que por distintas circunstancias están menos desarrollados, o el machismo está mucho más acentuado por otra serie de cuestiones, pues sí que hemos avanzado. Pero aún así no tenemos que conformarnos, tenemos que seguir trabajando, y sobre todo trabajar en esas distintas líneas de las que hemos hablado, ¿no? En primer lugar, cambiar nosotros ese sentimiento de culpa como mujeres que tenemos a la hora de compaginar nuestra vida familiar, nuestra vida personal con nuestra vida laboral, ¿no? Creo que tenemos derecho también, igual que los hombres, de esa corresponsabilidad que hablaba Lourdes, pues de trabajar al 50%, y por qué no empezar a asumir los hombres, porque así tiene que ser, los roles que hasta ahora han sido única y exclusivamente atribuidos a las mujeres. Sí, sí. Pero como digo, es eso, sí, nos comparamos con otros sitios, pero también podemos compararnos con otros países donde seguramente pues esta desigualdad que ahora mismo en España estamos sufriendo, pues no sea tanta, ¿no?, como la que tenemos en nuestro país. Por eso tenemos que seguir reivindicando, tenemos que seguir visibilizando el problema que hay, y sobre todo seguir trabajando y luchando por que esa desigualdad termine
no existiendo, ¿no? Además, yo creo que se lo debemos, ¿no? Se lo debemos a todas esas víctimas, que es cierto, las cifras son horribles. Desde que tenemos cifras en el año 2003 es que van más de 1000 mujeres asesinadas. Entonces, se lo debemos a todas y a cada una de ellas, a esos niños y niñas que han quedado huérfanos. Es que, sin duda alguna, cuando te dicen, no, es que se está consiguiendo, no, mientras haya una sola mujer asesinada por violencia de género, no se ha conseguido y debemos seguir luchando. Los derechos es difícil de conseguir, y una vez conseguido muchas veces se olvida lo que ha costado un derecho tenerlo y mantenerlo. Lo vemos prácticamente diariamente en España. En los últimos meses se cuestionan cosas que luego realmente se consiguen. La ley homosexual, de derecho a casarse, en fin, todas estas cosas que es un escándalo. Se consigue el derecho y luego ya parece que se ha conseguido por conseguir. No ha sido así ni sigue siendo así. Y en el caso de la mujer, mucho menos. Es decir, los derechos se consiguen y luego se olvida que se han conseguido y se pueden desaparecer. Con esto quiero decir, cuando vosotras vais representando a vuestro pueblo, vais a un sitio, que hay alcaldes, muchos alcaldes, ¿el trato es el mismo? Es decir, ¿se os ve igual? Yo por mi parte no he notado discriminación, ¿no?, en ese sentido. No puedo decir que haya un trato diferente cuando me he juntado. No, la verdad que en ese sentido no. Pero cuando se habla, por ejemplo, ahora que se está hablando lo de, ¿sabéis lo que ha salido de Irene Montero? Que habla de quiero llegar borracha. Bueno, se le ha cogido y se le ha dado la vuelta entero. Es decir, por eso quería saber si en este caso, igual que ella, le va a caer de todo, le está cayendo de todo. ¿Estáis de acuerdo con ese tipo de manifestaciones? Concretamente con la frase, o cada uno la interpreta como quiere, pero yo creo que lo que quería decir es que una es libre de ir como le dé la gana, igual que un hombre. Vamos. Yo entiendo, quizá la manera en que se ha dicho no ha sido afortunado, ¿no? Porque se ha sacado de contexto, claro, está claro. Yo creo que lo que en ese momento la ministra de Igualdad quería decir es que aunque esté borracha, ¿no?, o haya tomado alcohol, no da, desde luego, derecho a nadie a abusar de una mujer. ¿Sabéis que se ha liado buena con esto? Sí, bueno, siempre va a haber polémica, y en los momentos que vivimos, con todo lo que... Siempre se nos cuestiona por ser mujer, por el hecho de ser mujer. Tenemos que estar demostrando continuamente nuestra valía, tenemos que estar demostrando continuamente las cosas. Yo me alegro que Elena no se haya sentido así. Yo me he sentido así en muchos aspectos de mi vida, y además es que lo hacemos. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma tan naturalizada que a veces ni nos damos cuenta. Lo comentaba un día, recuerdo en un hospital que entró un hombre y una mujer, los dos con bata blanca, y directamente se dirigieron al hombre pensando y dando por hecho que era el médico. La médica era ella. O sea, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces se nos pasan un poco desapercibidas o no somos plenamente conscientes, pero ahí están y dicen mucho de la sociedad en la que vivimos y de nuestra forma de pensar. Cuando se dice que no se llega o se llega, la mujer tiene todavía un poquito de culpa en todo esto, porque hay muchas mujeres que, independientemente de que digas del chic, que cambie y tal, que apoyan el machismo totalmente. Bueno, vivimos un tiempo con ciertos partidos políticos que parece que estamos retrocediendo más que cuestionando todo lo que se ha avanzado en este tema, ¿no? Yo creo que las cifras y la experiencia está ahí, y por tanto no es algo que nos estemos inventando, como nos llaman los gobiernos progresistas o los gobiernos modernos, como algunos nos tachan, ¿no? Yo creo que es una evidencia, y quien no la quiera ver, pues es que no vive en este mundo, ¿no? Y por tanto, pues, es parte del discurso político de algunos partidos que vienen a hacer mucho daño a todo esto que hemos conseguido y que tú mismo hablabas anteriormente, y que, pues habrá que desmontar ese discurso, y sobre todo yo creo que la sociedad debe ser consciente de que ahí está. Va a ser complicado, realidad. Queda mucho, se ha hecho, yo creo que de la parte del trabajo que había que hacer se ha hecho un 20%, porque queda mucho trabajo. Sí que queda mucho, es cierto. Queda mucho por hacer. Se ha conseguido, pero tenemos que seguir trabajando. Lo hemos dicho antes y tiene que ser así. Es verdad que muchas veces es lamentable oírlo de un hombre, pero todavía es más lamentable que quienes estamos sufriendo esa desigualdad compren ese discurso, ¿no? Pero es que al final es lo que decíamos, es que esto es un problema social, es un problema de hombres y mujeres. Igual que hay mujeres feministas, hay hombres feministas. Igual que hay hombres machistas, hay mujeres machistas. Esto es una realidad. Entonces lo que tenemos que hacer, y Elena lo apuntaba antes, es educar en valores, educar en igualdad. Que todos somos iguales.
que todos tenemos derechos y acceder a los mismos recursos, tenemos pues eso, que tener las mismas responsabilidades para poder vivirnos desde nuestros talentos, que no nos digan cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Ahí está el tema de las libertades, ¿no? Entonces, yo creo que pues lo que veníamos diciendo, que al final es algo que tenemos que trabajar desde muy pequeñitos. Hay que sembrar esa semillita, que está muy bien los días conmemorativos, que son necesarios, y más viendo el panorama que tenemos, el panorama político, lo acaba de describir muy bien Elena, son muy necesarios pues para reivindicar, para tener estos espacios y estos tiempos para visibilizar, pero que esto es una cosa diaria, esto es una cuestión transversal, y la perspectiva de género tiene que estar siempre presente en todo lo que hacemos para poder ir sembrando esas semillitas y que con el tiempo germinen y que con el tiempo pues se consiga esa realidad, esa igualdad real y efectiva que defendemos. Yo no sé si es desinformación o realmente así, porque ¿cuántas veces habéis oído y decidme qué sensación os produce cuando dice ¿y cuándo es el Día del Hombre? Ya. Es que no se trata de... ¿Os lo habrán dicho alguna vez? Leía en las redes hace poco un mensaje de este tipo en redes, ¿no? Además de alguien... ¿Cuánto daño hacen las redes, eh? ¿Cuánto daño están haciendo las redes? La verdad es que sí. Y hablaba de eso como si se tratara de una guerra de hombres contra mujeres. O de feminismo, mujeres machismo... O sea, es que no además es que es la otra. Es la otra. ¿Cuándo es el Día del Hombre? Y la otra es, yo no soy ni machista ni feminista. Yo quiero la igualdad. Pues entonces eres feminista. Claro, o sea. pero no se entiende. Es la desinformación. Claro. Y en muchos casos ese mensaje tan dañino que alguien se encarga de lanzar, ¿no? Y sobre todo cuando hemos llegado a este punto en el que pensábamos que ya llevábamos todo encauzado y retrocedemos siglos, porque no estamos retrocediendo años con algunas declaraciones y algunas intenciones de algunos partidos políticos. No es una guerra de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres. Se trata de... El feminismo no es solo cosa de mujeres. Pues los hombres perfectamente pueden ser feministas. El problema es que también se les tacha muchas veces porque se confunde, como has dicho, el machismo, y parece que lo contrario es el feminismo, ¿no? Nada más lejos, es decir, el feminismo persigue esa igualdad, y esa igualdad no es que se ataque a los hombres, simplemente es poner a las mujeres al mismo nivel que actualmente están los hombres en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de personal, si lo que hablábamos antes, ¿no? Esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres, es no tener ningún tipo de discriminación del tipo que sea por el hecho de haber nacido mujeres, ¿no? Y eso es que la realidad la tenemos ahí. Quien piense que esto se trata de una guerra y que la mujer quiere estar por encima del hombre y que, como decía aquel, nos empoderamos, aquella creo que fue una mujer encima quien dijo lo de cosiendo un botón, si con eso la mujer ya se siente. Yo creo que son frases que hacen mucho daño, que alientan a las personas que por desconocimiento hacen este tipo de declaraciones, y precisamente es la educación, y volvemos otra vez, es que es el pilar fundamental del atajo o de poder acabar con esta desigualdad, es la educación. Es la educación, falta mucho por hacer todavía, y mucha hay formación, que sí, mucha sensibilización. Además hay una asociación, perdona, que es AIG, que es fantástica, Asociación de Hombres por la Igualdad, que trabaja mucho este tema y que habla sobre las nuevas masculinidades, que creo que vamos, de obligada lectura, obligado seguimiento. O sea, yo os animo a que veáis lo que hace esta asociación, porque está haciendo un trabajo estupendo para todo este tema del que estamos hablando. Sí, pero si hablamos de que tiene que partir todo desde la base, ¿no? Desde el colegio, de los niños, y de pronto te encuentras un PIN parental, ya hemos fastidiado el sistema, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, pues eso también forma parte de la educación. Yo creo que en el momento en que la sociedad también, hay que empezar por los niños, ¿no? Yo creo que es la base, porque va a ser mucho más fácil, y serán esos pequeños que hoy son pequeños, pues serán al final unos adultos que han sido, han sido informados o han sido trabajados, por decirlo de alguna manera, educados, mejor dicho, desde la igualdad, y por tanto pues será un trabajo que luego dará sus frutos y que conseguiremos así tener una sociedad. Es cierto que actualmente pues también hay que hacer esos trabajos de sensibilización, esos trabajos de información a las personas adultas, que por haber venido de generaciones anteriores donde el machismo todavía era mucho más acentuado, pues hoy tenemos esas consecuencias, ¿no? De que todavía haya gente, o incluso mujeres, que piensen que esto es una guerra entre sexos, ¿no? Claro, porque si desde el cole se empieza así, pero luego el niño llega a casa y oye otra cosa distinta, a ver con qué se queda.
Por eso es tan importante la educación, porque educar no se trata solo de informar, sino de hacer personas críticas, de hacer personas que pues tengan un discurso, y para eso yo creo que es fundamental pues eso, que estén bien informados y que bueno, pues luego puedan y sepan afrontar pues ese otro tipo de historias que pueden encontrar por cualquier sitio y decir, mira, pues por aquí no. A mí me hizo gracia y veo que algo está cambiando, ¿no? Cuando a veces esos micromachismos que tenemos de manera inconsciente, ¿no? Eligiendo a mi hija la mochila para el cole, pues le gusta una así, pues no la típica mochila más de princesitas y tal, y entonces con colores así muy oscuros, digo, no sé, es que la veo un poquito más de niño. Y entonces se para y me dice, mamá, no hay mochilas de niños ni de niñas. Y claro. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender? Me dejó fría, claro. ¿no? Porque dije, jolín, es verdad que lo que acabo de decir. Estamos a ver si. Claro, pero fue como un poco, no la veía yo así mona, la mochila, y me salió. Pero es que al final, entonces, los pequeñitos. Perdona, Lourdes, que te corte. Pensé, digo, bueno, algo se está haciendo bien, claro, cuando mi hija, ¿no? Ya te recrimina y te corrige. Claro, entonces me pareció, la verdad es que me gustó el hecho de decir, bueno, se está trabajando ya en los centros educativos porque eso se vea normalizado, porque no existan juguetes de niños ni de niñas, que normalicemos esos roles de que porque veamos a un niño con un carrito, con un muñeco, con una pues cocinita. No pensamos que es que de mayor va a ser homosexual o va a tener una condición sexual distinta a la que ha nacido, ¿no? Entonces me parece que algo está cambiando y debemos seguir trabajando en esa línea y apostando por ese cambio de chip, ese cambio en la educación, y bueno, pues por eso vamos a seguir trabajando. Perdona, Lourdes, que te he cortado. No, perdona, que pensaba que habías acabado. No, sí, realmente yo es que lo pienso muchas veces, decir, madre mía, que no les estropeemos, porque yo creo que ellos vienen muy bien, de verdad, porque no hay niños racistas ni hay niños, ¿verdad? No, la verdad es que no, se van haciendo, ¿eh? Es que los hacemos. Los adultos, los hacemos al final. Entonces sí que, y además es lo que dice Elena, y es cierto, a ver cuando empezamos a cambiar esa idea de que hay cosas para niños y para niñas. Los juguetes no son sexistas, hacemos un uso sexista de ellos, pero no lo son, igual que no lo son los colores, igual que no lo son las profesiones. Entonces, pues eso, vamos a intentar borrar todo lo el rosa la niña, el azul el niño. Totalmente. A ver, si la niña quiere el rosa, es el rosa y no hay más. Y pero si el niño lo quiere también. Y si el niño lo quiere también. Y si el niño quiere el azul, es el azul. Y si la niña lo quiere también. Pero bueno, eso todavía queda también. Es complicado. Es muy complicado. Aún así, el futuro se ve bien, ¿no? Esperemos. Hay que ser optimistas, hombre. Uy. Hombre, por eso estamos aquí, por eso desde nuestros ayuntamientos también aportamos ese granito de arena con los distintos actos que se preparan. Es verdad que ha dicho Lourdes. Por ejemplo, vosotros tenéis actos para este fin de semana. Bueno, lleváis toda la semana en Socuellamos. Pues mira, ayer empezamos con la estantería Violeta, que es un proyecto que a través de la Junta de Comunidades se ha hecho en muchos municipios, donde hemos destinado un apartado en nuestra biblioteca con libros que trabajan la igualdad para todas las edades. Y ayer pues hicimos esa inauguración de nuestra zona violeta en nuestra biblioteca municipal, ya digo, con muchos libros para trabajar la igualdad desde edades tempranas, y también libros para adultos que bueno, pues están encaminados a eso. Hoy tenemos el acto institucional donde vamos a hacer el reconocimiento a dos mujeres, una de más avanzada edad, otra más joven, que también pues han roto techos de cristal de los que hablábamos antes, y también son referencia como mujeres, o referente como mujeres bueno, pues que han estado ahí, que también nos han ido abriendo puertas a las que venimos detrás, ¿no? Tenemos también, junto con una asociación feminista que tenemos en Socuellamos, las Mil en Rama, la manifestación que tendrá lugar el domingo también en Socuellamos, y distintas actividades, también la proyección de una película que también trabaja el tema de la igualdad y demás, y por tanto pues yo creo que son actos que, aunque ha dicho Lourdes, y muy bien dicho, el que se tiene que trabajar los 365 días del año, no solamente en estos días, y así se hace de una manera transversal, como apuntaba, pero tenemos que visibilizar. Yo creo que son días que, mientras exista esa desigualdad, tendremos que, lamentablemente, tener que seguir celebrando el día 8 de marzo, ¿no?
que también tenemos que ver el lado positivo. También nos acordamos este día de todas esas mujeres y hombres que también han trabajado por esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, tendremos que seguir trabajando en esa línea, y yo creo que las administraciones tenemos también mucha parte importante en esta lucha y en este trabajo. Y como digo, pues desde el Ayuntamiento de Socuellamos, me imagino que desde el Ayuntamiento de Belmonte también aportamos nuestro granito de arena para seguir trabajando en esa línea y visibilizar cada 8 de marzo, pues mientras haya desigualdad, el problema que nos acontece. Pues Lourdes Belmonte también tiene actos durante toda la semana y el domingo también, ¿no? También, de hecho, el domingo tenemos una caminata, una marcha solidaria con el tema, bueno, reivindicativa, ¿no? Por el tema de la igualdad, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a hacer una marcha que va a salir desde la Ermita de la Virgen de Gracia a las 10 de la mañana, y vamos a pasear pues por distintos entornos de Belmonte para conocer también un poquito más, no solo Belmonte como pueblo, sino también pues todo lo que tenemos alrededor, que tenemos parajes bastante interesantes y bastante bonitos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos convocado esta marcha por la igualdad, porque además es que lo decía, si mal no recuerdo, María Teresa Fernández de la Vega, dice: cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Entonces, con esa idea de avanzar, hemos querido pues convocar esta caminata, que bueno, pues acabará en el lavadero, donde leeremos un manifiesto, y bueno, pues luego invitaremos a las personas asistentes a reponer fuerza con un pequeño aperitivo. Pero a lo largo de la semana, desde hace 10 días, porque sabemos lo importante de la sororidad, sabemos de lo importante de tener nuestros espacios y nuestros tiempos, de visibilizar y de buscar esos referentes, que los hay. Lo que pasa que a veces hay que, pues eso, buscarlos un poquito. Todos los días estamos haciendo una publicación de alguna mujer que, bueno, pues ha tenido su importancia para la historia en distintos ámbitos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos querido dedicarle el día pues a nuestra Clara, ¿no? A Clara Campoamor, a la que le debemos tanto. Hablabas antes de lo difícil que era conseguir esos derechos, y gracias a Clara tenemos la posibilidad de que en este país se vote, que las mujeres votemos. Además, yo siempre lo digo, si es que más que un derecho debería ser una obligación, solo por lo que costó conseguir ese derecho al voto, ¿no? No, es que yo lo que más me llama la atención es precisamente que lo que cuesta conseguir un derecho y lo pronto que se olvida lo que ha costado, porque lo tienes ahí, es que no te ha venido dado, es que ha costado, mucha gente le ha costado la vida que tú puedas tener lo que tienes ahora, y eso no le damos valor, no se le da el valor. Yo lo que me gustaría es que no se celebrase ya este día más. Ojalá, sería una buena señal. Que no se celebre ya este día, que sea un día más como otro, pues sí, una efeméride que está ahí. No, incluso que nuestros nietos digan: ¿te acuerdas de nuestros abuelos que celebraban? Que se van un día tal. Sí. Bueno, yo creo que los nietos todavía van a seguir celebrándolo. ¿No? Me da a mí, no sé, vosotras, desde la perspectiva de mujer, como lo veis. Tenemos que ser, como hemos dicho antes, positivos. Positivos, sí que se ve. Y cada pasito que se dé, pues será un gran avance, yo creo, para conseguir lo que reivindica este 8 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer, y entendido como el Día de la Lucha por la Igualdad entre hombres y mujeres, no como este Día de la Mujer por el hecho de ser mujeres, y que reivindican muchos hombres que están bastante mal informados, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, por cierto, ¿cómo van las cosas en Socuellamos? ¿Van bien? ¿Va rulando? ¿Va funcionando? Pues bien, hay días de todo, Luis, ¿qué te voy a contar? Va funcionando, ¿no? Va rulando. Vamos tirando. ¿Y Belmonte también va viento en popa o cómo va la cosa? A toda vela, ¿no? A toda vela. Muy bien. Vamos bien también, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por venir, porque queríamos hablar desde el punto de vista de las alcaldesas, de cómo está la situación. Veo que queda más de lo que parece por hacer, según vuestras palabras. Y bueno, pues a ver si el año que viene hemos conseguido una patita más, aunque sea pequeñita. Estoy segura que sí. Sí, ¿no? Pues con el trabajo, eso es, con el trabajo de todos y todas seguro que se consigue. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder hablar de este tema, porque realmente es importante, y es importante que los medios de comunicación os hagáis eco de todo esto. Así que muchísimas gracias. Yo creo que si no se habla de las cosas no se entiende. Es que lo que no tiene nombre no existe. No existen, hay que hablarlas. Aunque otra hablando de la mujer, otra no. Es que hay que hablarlo, porque es necesario. Mañana estamos con las mismas, se pasa el día y pasó mañana ya se ha terminado todo. No, este día tiene que ser los 365 días del año y nada más. Pues nada, que muchísimas gracias, gracias a vosotros por venir y compartir este momento de radio. Gracias. Seguimos en Hoy por Hoy.